Bienvenida, María José. ¿Cómo están? ¿Bien? Respondo por ustedes. Chicos, primero que todo, invitarlos a participar del concurso de fotografía que tiene plazo hasta mañana. Así que si tienen alguna foto guardadita por ahí que refleje cómo es la vida en Mañiguales, para que la puedan enviar con una frase, si tienen dudas, consultas, me pueden escribir por WhatsApp para poder ayudarlos ahí. Pueden enviar estas 2 fotos, se va a premiar la creatividad. También aprovecho de invitarlos al seminario de prevención contra la violencia de la mujer. Los chicos que participen de este seminario van a recibir una certificación y van a quedar como monitores contra la violencia contra la mujer. Así que ahí les doy el aviso. También invitarlos a los talleres de la Escuela de Invierno de la Universidad Aysén, que se van a desarrollar entre el 7 y el 11 de septiembre. Así que ahí ustedes, si les interesa, hay varios cursos. Y a ver algún otro dato que se me olvide. Eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Todavía hay tiempo para postular para inscribirse al curso de monitores contra la violencia de la mujer. Vamos a ir ya a nuestra clase entonces. Parece que se ve chico, podría en PDF. Pero medio. Bueno, como hemos estado trabajando en nuestras clases de formular interpretaciones, ya hemos visto cómo hacerlo, estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Sí? Ya. Como estuvimos viendo en las clases anteriores de cómo formular hipótesis, ¿cierto? Cómo ir argumentando nuestras opiniones. Y como siempre, hemos ido ejercitando, ¿cierto? Y haciendo este ejercicio. La clase pasada lo que hicimos fue trabajar con noticias que ustedes buscaron y que ustedes pudieran dar su opinión, crear sus propias hipótesis respecto a estas temáticas y argumentarlas. Muchas veces pasa que cuando nos enfrentamos a quizás temas como la literatura, los cuentos o los textos, nos cuesta más que nada formular nuestra propia opinión. Pero hay temáticas que nos permiten, o temáticas que son más controversiales, donde sí tenemos una opinión. Entonces es importante que ustedes se den cuenta de que ustedes sí tienen su opinión, sí saben formular su opinión y saben argumentarla, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes se sientan seguros de que son capaces y que de a poquito vayan soltándose en las respuestas que dan dentro de la clase y también dentro de los textos y los análisis que se van realizando durante la clase. Para comenzar, lo vamos a hacer como todas las clases con este medidor emocional. Vamos a ver quién llegó. Bienvenida, Connie. Dentro de este medidor emocional que hemos trabajado anteriormente, vamos a ver una variante que es esta. ¿Cómo se sienten hoy? La variante es que ustedes no solamente elijan el color, sino que también le agreguen una emoción, ¿ya? Entonces van a elegir el color rojo, amarillo, verde o azul y la emoción que ustedes creen que los representa en estos momentos. Recordemos que para identificar el color tenemos que elegir o reconocer cómo nos sentimos hoy, cómo está mi nivel de energía. Mi nivel de energía está alto, entonces está entre el amarillo y el rojo. Si mi nivel de energía está bajo, está entre el azul y el verde. Mi nivel de agrado, si tengo menos agrado, estoy entre el azul y el rojo, y si estoy con mucho agrado, entre el verde y el amarillo. Entonces la idea es que ustedes combinen estas dos variables, que son la energía y el nivel de agrado, para poder reconocer su color. Y luego, dentro de este color, que sean capaces de ir viendo cuál es la emoción que está dentro del color. Para que lo vayan escribiendo en el chat, ya, color y emoción. Por ejemplo, yo me siento
a gusto. Entonces voy a poner amarillo a gusto. La idea es que ustedes puedan ir haciéndolo. Voy a agrandar la imagen y les voy a dar unos minutos para que puedan ir pensando cómo es que se siente. No se ve muy bien. Vamos pensando, chicos, chicas, cómo se sienten. Es importante hacer este ejercicio de cómo nos sentimos para ir conociéndonos a nosotros mismos, reconociendo nuestras emociones y así también poder ir viendo cuáles son nuestros estados de ánimo. Todas las emociones son válidas, todas las emociones son importantes. No sé si ustedes vieron la película Intensamente, donde felicidad o alegría, no, alegría llevaba como el control, pero después aparece tristeza y se da cuenta de que tristeza también puede llevar el control, que todas las emociones son importantes y no solo alegría, que era la que llevaba o lideraba el mando. Todas las emociones son importantes. ¿Vamos respondiendo, chicos? ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Hay que dejar la imagen. ¿Falta una persona? Vamos a achicar entonces esto. Perfecto. Seguimos entonces. Como siempre tenemos aquí un desafío cognitivo. Nuestro desafío cognitivo dice de qué profesión estamos hablando. No vamos a unir con flechas, pero sí ustedes me van a decir cuál es la profesión que representa cada una de las definiciones. Tenemos 5 opciones: mecánico, ingeniero, cirujano, piloto, traductor. A, la primera definición: persona que traduce de una lengua a otra, en especial si se dedica a ello profesionalmente. ¿Cuál de las 5 profesiones que están a la izquierda es? La 5, muy bien, traductor. Así que muy bien, Bastián y Sebastián. 2. Profesionales que se ocupan de la construcción, montaje y mantenimiento de los equipos industriales y maquinarias. Ingeniero. Ingeniero, muy bien. 3. Persona que dirige un barco o una aeronave. Piloto. Piloto, muy bien. Persona que se dedica al diseño y construcción de aeronaves, pistas de aterrizaje, hangares, etc. Mecánico. Mecánico. ¿Están seguros? ¿El mecánico diseña? El ingeniero diseña. Entonces, la B sería mecánico. Profesionales que se ocupan de la construcción, montaje y mantenimiento de los equipos y maquinarias. Ahí sería mecánico. Médico capaz de prevenir, diagnosticar y curar enfermedades ejerciendo la cirugía. Cirujano. Cirujano. Bien. Ahora fíjense bien, tenemos a estos 4 perritos, o sea, estos 3 perritos. Estoy contando una vez más. La Mona, el Crispy y el Coco. Yo les voy a pedir que contemos cuántos de cada uno hay en la siguiente imagen. ¿Cuántos Coco hay? Espérame, ¿cuál es Coco? Coco, Crispy, Mona.
Coco, el cafecito. Muy bien, hay 5. ¿Cuántos Crispin hay? Hay 4. 2. Hay 4. Bien. Oh, Crispy era como bulldog, ¿cierto? ¿Y mona? ¿Cuántas monas hay? 3 monas. 3. Muy bien. Les voy a sacar un poquito y poder bajar. Vamos a la retroalimentación del ticket de salida. Quiero felicitarlos porque ya todos manejan los contenidos, así que bien. Pero pedirles también que dentro de sus respuestas, dentro del ticket de salida, primero que todo cuidemos la ortografía. Y segundo, que puedan irse explayando más, respuestas un poquito más largas, ¿ya? No tan resumidas. Vamos soltando un poquito las respuestas. Ay, ¿para dónde voy? ¿Cuál es tu hipótesis frente a los femicidios? Si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta, sus respuestas son mucho más largas. Ustedes son capaces de dar respuestas más extensas. Simplemente no se dan como ese trabajo, ¿ya? Entonces, vamos soltándonos un poco. La idea es lograr este tipo de respuestas, que sean mucho más extensas. Los felicito porque todos tienen una postura bastante clara y argumentos suficientes para poder defenderla. No las vamos a leer por respeto al anonimato, pero sí estaban muy buenas las respuestas. Acá quiero hacer una pausa. Chicos, ¿qué consideran ustedes importantes para evaluar con 7 en la participación de la clase? ¿Cómo ustedes creen que debería hacer alguien mejor? ¿Qué debería hacer alguien para poder tener un 7 en su participación en clase? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué requisitos debe tener alguien para que se pueda evaluar? ¿O qué creen ustedes que deberían hacer ustedes dentro de la clase para poder evaluarse con un 7 en la participación? Participar en clase. Ya, bien, participar en clases, participar más. Sebastián dice dar respuestas más largas. Vámonos al otro extremo. ¿Cómo yo me evalúo con un 1 dentro de la participación en clase? ¿Qué hago yo para poder evaluarme con un 1? Sebastián dice no hacer nada, ¿ya? Hacer nada. Bien. O sea, si yo estoy con la cámara y... Profe, ¿por qué el 5 está igual que el 1? Con un 8.3%. No, porque estas son las estadísticas que arroja por la cantidad de participantes. ¿Ya? Se supone que de las 12 respuestas, las 12 equivale a 100%. ¿Ya? Entonces esas 12 están repartidas entre esto y me da como la estadística de cuánto porcentaje se evalúa en cada categoría. Pero lo que yo quiero hacer, que es lo más importante, es clarificar más o menos cuáles son los requisitos que podíamos tener todos para poder ir evaluándonos dentro de estas categorías. Porque aquí ustedes no lo ven, pero a mí sí me da quiénes son los que se evalúan. Y me pasa de que muchas veces hay personas que se evalúan mal y participan en la clase, y hay personas que no hacen nada y se evalúan bien. Entonces la idea es que podamos tener un criterio más o menos unificado, o sea, que tenemos la misma sintonía, por decirlo de alguna manera, y que sepamos cómo evaluarse para que los chicos que sí participan y se evalúan mal, se empiecen a evaluar bien, y los que no se evalúan, o sea, los que se evalúan bien y no participan, empiecen a participar más, ¿ya? Entonces, vamos a decir que en el 1 no se hace nada. Cámara, micrófono apagado, 0 participación en el chat. ¿Ya? Vamos a decir que ese es el 1. Entonces, con nota 2, ¿qué podría hacer para poder evaluarme con un 2 dentro de la participación en la clase?
¿Qué creen ustedes? Que habla muy poco. Ya, que hable muy poco. Podríamos decir cantidad de... Eh, ¿Ah? No escuché. Diga nomás. ¿Alguien iba a hablar? no sé, estar atento a las clases y responder bien. Pero estamos con un 2 recién, po. Yo creo que estar atento y responder bien debería ir por acá, ¿no? Ahí la Monse dice responder solo a la lista. Sebastián dice responder escasas veces. Bien. Vamos a poner en el 2 responder solo a la lista. Y en el 3 responder escasas veces. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya, y en el 4. ¿Qué hacemos en el 4? ¿Qué tengo que hacer yo dentro de la clase para ponerme un 4 en la evaluación de mi participación? Estar variantemente activo en las clases, como ¿Ya? por ejemplo responder ni mucho ni poco. Bien, ni mucho ni poco, ¿sí? Muy poca participación, dice ahí eh, Bastián. Responder preguntas de sí y no. Bien, Monse. También puede ir ahí con respuestas cortas, así como sí, no, no sé. Bien. Con un 5. ¿Cómo yo me evalúo con un 5? Responder con algo un poco más largo, ¿no? Ya. Responder con preguntas más completas. Con un 6. ¿Cómo yo me evalúo con un 6? Responder todo en base al contexto basado en la clase. Bien. Y Digo así como súper bien. responder súper bien. Ya. Las personas que ya empiecen a hablar con el micrófono. Bien. ¿Podríamos dejar el 6 con el micrófono? ¿Están de acuerdo? Sebastián dice participar harto y dar opiniones. Por ejemplo, Sebastián tiene un problema con el micrófono, parece. Entonces ahí Sebastián no se podría responder con o sea, no se podría evaluar con un 6, pero él participa harto por el chat. ¿Cómo lo hacemos ahí? En ese caso, sí, po, igual que sea un 6. Igual que sea un 6. ¿Y un 7? ¿Cómo me evalúo con un 7? Responder todo bien así, perfecto. Juan. Y ser activo, muy activo. Ya, bien. Ser muy activo, responder todas las preguntas que haga la profe en clase. Bien. Ya, chicos. La idea de unificar estos criterios es que al final de la clase, cuando les toque evaluarse, los recuerden, ¿ya? Y se evalúen según lo que ustedes creen que hicieron en la clase. La idea es que seamos sinceros porque yo grabo las clases, yo veo cuánto participan y cuando veo los resultados, muchas veces veo de que personas que sí participan se evalúan mal, como les digo, y personas que no participan se evalúan bien. Entonces, tratemos de pensar un poco cuáles son los criterios que hemos establecido ahora. Recordemos, con 1, 0 participación. Ni por chat, ni por audio, ni por cámara. 2, solo responde a la lista. 3, responde a veces, muy pocas veces. Y 4, responde siempre sí, no, a veces. Y ya con el 5 se van alargando un poco las respuestas. Con el 6 participa bastante en la clase. Y 7 responde todo. Todo lo que se le pregunta lo responde. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? Seguimos. Como siempre, vamos a nuestra ruta de aprendizaje,
que comenzamos con nuestro objetivo, la activación de conocimientos previos, nuestro contenido, ticket de salida y tarea para el hogar. Lo que vamos a trabajar hoy día, seguimos con nuestro objetivo 8, pero nos vamos a centrar en otro aspecto. Formular interpretaciones de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando la presencia o alusión a personajes, temas, símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. Entonces vamos a ir viendo. ¿Por qué no me baja? Vamos a la activación de conocimientos previos, chicos. ¿Qué es un mito? ¿Qué creen ustedes que es un mito? Algo que es inventado y no es real. Algo que puede ser real o falso, pero no tipo de leyenda. Algo que pasó hace mucho, no sé. Algo que pasó hace mucho. Como una explicación para algún evento, alguna cosa, pero no es 100% verídico. La explicación, ¿ya?, para las cosas. Sebastián dice, una historia que en cierta parte puede ser verdad o falso. ¿Ya? ¿Alguien más? Son dos en el chat. Puede estar relacionado con los dioses o algo así. Bien, con los dioses. Algo fantasioso, no sé. La Connie dice una historia imaginaria que altera la realidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Más adelante lo vamos a retomar. Pucha, esto no me gusta. ¿Qué es una leyenda? ¿Qué entienden por una leyenda? Isaura había hablado de que los mitos son una historia no 100% real con fantasía. La leyenda, para esa respuesta dice Sebastián, que es una historia inventada con partes reales. ¿Ya? ¿Qué es una leyenda? Las leyendas a veces pueden ser reales o pueden ser mentiras, porque la mayoría de las leyendas son como casi antiguas que modernas. ¿Ya? ¿Alguien más? Una historia con personajes ficticios. No sé, tipo. Lo vamos a dejar hasta ahí, más adelante lo vamos a retomar. Una historia real con poca fantasía, dice Connie. Ay, dale Connie, volverse. ¿Qué es un símbolo? Algo que representa, no sé, como un nombre que sea largo. Como por ejemplo el signo de la masculinidad y Bueno, dar una como las representación. mujeres. Bien, Bastián. ¿Quién había hablado? Sorry por interrumpirte, Basti. No fue mi atención. Pero yo había dicho, ¿cómo se llama esto? Dale, pues mierda. A ver, chicos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Símbolos dados a representación de una persona. Una hermana. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una idea de lo que es un símbolo? Yo creo que todos tienen una idea. ¿Qué puede ser un símbolo? Los utilizamos siempre. Una representación de algo, dice la Monse. Connie dice un elemento u objeto.
El Nico dice que no sabe. Sebastián dice un dibujo que trata de dar un mensaje. Vamos a ir avanzando. ¿Qué entienden por lo sagrado? ¿Qué es sagrado? Algo que se tiene que respetar. Algo que se respeta, ¿ya? Algo que una persona puede dar mucho significado, tanto sentimental como ya no tener precio a lo material, por ejemplo. Bien, ¿Algo importante para una cultura o alguna religión? bien. Una divinidad, algo antiguo y de importancia, dicen por el chat. Algo importante que se debe respetar. Algo importante que se debe respetar. Bien. ¿Qué entienden por lo folclórico? Folclórico. ¿Qué es lo folclórico? Hablar sobre tradición. cultura. Cultura, tradición, algo típico de un país. Música. ¿Cómo? No, nada. ¿Alguien más? Dale con irme a la activación de documentos previos. Ya. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a hablar de estos temas. Mito, vamos a ir recordando, son textos antiguos, efectivamente, que tienen como personaje a dioses y semidioses y que explican algunos hechos científicos, pero como antiguamente no existía la ciencia, lo que se trataba de explicar era a través de que los dioses se enojaban. Por ejemplo, si había sequía, era porque el dios se enojó. Si venía un aluvión, no era porque no habían árboles o alguna explicación porque la tierra era mala, sino que los dioses se enojaron. Entonces, cuando hablamos de mito, hablamos de explicaciones a hechos que siempre van a tener como personaje dioses y semidioses. Y tenemos como ejemplo el mito de Pandora, el mito de Ícaro y Dédalo, y el mito de Teseo y el Minotauro. No me sirve. La leyenda son explicaciones a fenómenos naturales que vienen de la narración popular, se cuentan por la tradición oral y tiene personajes humanos, ¿ya? Por ejemplo, el Caleuche, la Ñañuca, la Laguna del Inca, la Tirana del Tamarugal. Lo que hace es, por ejemplo, el origen del río es porque alguien fue y lloró y nació el río o nació la laguna. Justo creció un árbol. ¿Se sabe la leyenda del maqui? Esa la vamos a buscar después. Justo nació un árbol, entonces vamos a decir de que alguien se quedó esperando al amor de su vida y se transformó en árbol. Entonces, vamos a ir dando una explicación a ciertos fenómenos naturales, pero con personas. Voy a volver al mito. Quiero saber si hay algún ejemplo de mito que ustedes conozcan relacionado acá con la región. ¿O leyenda relacionada con la región? ¿Conocen alguna leyenda? Eso también quiere decir delante que el mito a veces lo referencian como una mentira. Cuando hablamos de literatura no hablamos de mentiras, ni falso, hablamos de ficción, ¿ya? Entonces la literatura, y como estos son textos literarios, la literatura no es mentira, nada dentro de la literatura es mentira, solo es ficción. ¿Por qué hablamos de que es ficción? Porque cuando nosotros lo leemos, lo creemos, aunque sabemos que no es real. Entonces por eso hablamos de ficción.
Cuando hablamos de mentira, uno no la cree porque es mentira. Entonces, por el tema de credibilidad, no podemos decir que los mitos, la leyenda, los cuentos, si bien sabemos que no son reales, son ficticios. ¿Ya? Y tampoco hablamos de verdad dentro de la literatura, sino hablamos de verosimilitud. La verosimilitud es todos los elementos que nos parecen reales dentro de la obra o que se asemejan a nuestra realidad dentro de la obra. Entonces, cuando hablamos de literatura o textos, no utilizamos ni verdad ni mentira, sino que utilizamos verosimilitud y ficción. Una leyenda que a mí me habían contado de la laguna de la esponja, el cuero que se aparece por ahí y se come a las guaguas, a los niñitos. ¿La conocen? ¿La han escuchado? Sí, ¿Sí? ¿Hay otra leyenda que conozcan por aquí? Esa es la única que me han contado, no sé si hay más. Así que hay como tarea ver cuáles son los mitos y leyendas que pueden haber cerca de la región. Cuento folclórico. Los cuentos folclóricos son narraciones que tienen una versión fija y que se producen variantes dependiendo de su región o de la región geográfica en la que se encuentra, ¿ya? Y también se cuentan de boca en boca. Por lo general, entre los cuentos folclóricos tenemos los típicos cuentos infantiles, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Pulgarcito, entre otros. También tenemos textos sagrados, que son estos textos, como ustedes bien lo mencionaban, que son importantes, que merecen respeto y que tienen una base bibliográfica y sustentan ciertas religiones. Entonces ahí tenemos ejemplos como el bardo de Thoth del budismo, tenemos el Corán del islamismo, la Biblia que es judeocristiana, el Popol Vuh que es del pueblo maya. Entonces ahí tenemos muchos libros que van dentro de lo sagrado porque sustentan una fe y una religión. Además de tener estos 4 tipos de texto, que es el texto mítico, los mitos, el texto legendario, las leyendas, los cuentos folclóricos y los textos sagrados, tenemos ciertos temas literarios que se mantienen presentes dentro de la literatura. ¿Cuáles son estos temas? La felicidad, la tristeza, el miedo, la culpa, la vergüenza, el placer, el dolor, el perdón, la venganza, el cumplimiento del deber, el honor, el sacrificio, la tentación, las pasiones, etc. Todos estos temas siempre están presentes en la literatura. Los símbolos. Como bien decían, los símbolos son un objeto o una acción o expresión que tiene un significado para toda una comunidad. Por ejemplo, cuando veíamos ahí en el ejemplo, veíamos el arroba, que todos sabemos qué es, o el símbolo del sexo femenino, el símbolo del sexo masculino. Si vemos otro tipo de símbolos como la paloma blanca que representa la paz, el ciprés que representa la muerte, la tarde que es como la tristeza o la lluvia, la melancolía, la corona de laureles que representa la victoria. Entonces, siempre nuestra cultura tiene diferentes símbolos que van en representación. Por ejemplo, acá en Mañiguales, el mate, ¿qué es lo que representa el mate? ¿Qué simbolismo hay? ¿Hay un símbolo detrás del mate? La cultura gaucha, podría ser. ¿Sí? Más que la cultura gaucha tiene que ver con el simbolismo, como lo dice bien Sebastián, la unión, la amistad, porque vamos a tomar un mate y es algo cercano, es algo, una forma de mostrar el aprecio, el cariño, la confianza. Entonces son formas son símbolos de aprecio.
Cuando yo invito a alguien a mi casa a tomar mate es porque le estoy dando confianza, le estoy demostrando mi amistad, mi cariño, etc. Entonces son ciertos simbolismos de algo. Vamos a hacer ejercicios. Observa atentamente los siguientes símbolos e indica el significado o sentido poniendo el número que le corresponde. El corazón. ¿Dónde va? Va con la belleza y vanidad. Representa a la persona que trabaja en medicina. Amor, capacidad de amar al ser humano. Religión, equilibrio, justicia, buena suerte. Amor, bien. La 3. Entonces iría acá. Vamos a hacerlo al revés. Voy a ir por acá para que no nos perdamos. Belleza y vanidad. ¿Cuál de estos símbolos representa la belleza y la vanidad? ¿El pavo real? Bien, el pavo real. ¿Qué representa a las personas que trabajan en medicina? Esa serpiente que está como enredada. Bien. Amor o capacidad de amar, dijimos que era el corazón. La religión, ¿qué representa la religión? ¿La cruz? La cruz, bien. El equilibrio y la justicia, ¿Esa balanza? bien. La buena suerte, ¿El trébol? El trébol. bien. Vamos al siguiente ejercicio. Lee atentamente los siguientes fragmentos de los textos literarios e identifica el tema o motivo en el que él se expone. Tenemos 6 temas o motivos: amor, viaje, miedo, herencia familiar, resignación o muerte. 1. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras de suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¿Cuál es el tema que está acá? El amor, el viaje, el miedo, herencia familiar, resignación o muerte. ¿Miedo? ¿Por qué sería miedo? Porque, eh, porque como que quiere gritar, quiere arrancar, quiere salir de ahí. Tiene temor a que algo le vaya a pasar. Muy bien, es miedo. Vamos al segundo. Era una de esas hermosas y encantadoras criaturas nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. Carecía de dote y no tenía esperanzas de cambiar de posesión, no disponía de ningún medio para ser conocida, comprendida, querida, para encontrar un esposo rico y distinguido. Y se aceptó entonces casarse con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. ¿Cuál es el motivo? Amor, viaje, miedo, herencia familiar, resignación, muerte. Amor. ¿Por qué amor? Porque habla así como de que iba a estar con una persona rica, pero al final terminó con un empleado de instrucción pública. ¿Y lo hace por amor? Sebastián dice herencia No familiar. sé, yo digo que sí. ¿Por qué herencia familiar? Isaura, ¿por qué resignación? Amor no sería como ella lo miraba con los ojos abiertos, esperaba para verlo, no sé.
Me imagino yo que por ahí iría como por el amor, ¿o no? Herencia familiar, dice Sebastián, porque se quería casar con alguien famoso y millonario. ¿Pero se casó con alguien famoso y millonario? No. Isaura, ¿por qué resignación? Porque el hombre se resigna a que la chica fue una simple sirvienta y además se casó con su compañero, por así decirlo. Ya, es resignación efectivamente, pero es resignación porque ella era muy linda, pero nació en una familia pobre, entonces no tenía dote. Antiguamente para casarse, los papás de la novia tenían que pagarle al novio, y por lo general le pagaban con animales, con tierra, con oro. Y mientras mayor era la dote, a mayores novios o novios de mejor posición social y económica podían aspirar. Entonces, ella quería casarse con alguien más rico, puedes decirlo, con posición social, pero como no tenía dote, tuvo que resignarse y casarse con un esposo que fuera modesto, empleado público. Vamos a la tercera. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupa, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. ¿Qué pasa aquí? Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sebastián dice muerte. Muerte. Bastián dice muerte. ¿Alguien más? ¿Por qué sería muerte? Porque como que habla de mover un cuerpo. Bien. Desestabilidad mental, Brian, no está dentro de nuestras opciones. Porque se da a entender que mató a alguien, dice Sebastián. Bien, sigamos. Seguimos con amor, viaje, miedo, herencia familiar, resignación y muerte. Ya eliminamos miedo, resignación y muerte, así que nos queda amor, viaje y herencia familiar. La señora, gritando hacia su pequeño hijo, a quien no ve y que se suponía está a la orilla del mar, justamente al borde del escenario. Alvarito, Alvarito, no le tires arena a la niña. Métase al agua, está rica. Alvarito, no le deshaga el castillo a la niñita. Juegue con ella. Sí, mi hijito, juegue. La empleada, es tan peleador. La señora, salió al padre. Es inútil corregirlo. Tiene la personalidad dominante que viene de su padre, y de su abuelo, y de su abuela, sobre todo de su abuela. ¿Qué tema está presente aquí? Isaura dice herencia familiar. ¿Por qué herencia familiar? Sebastián igual dice herencia familiar. Porque dijeron que provenía como del padre, o sea que era en ese sentido preparar al padre. Bien, porque se supone que ese carácter dominante, peleador, lo heredó del papá, de la abuela y del abuelo. Bien. Yo nunca había ido a la casa de Ezequiel. Es más, tampoco sabía dónde vivía. Tardé 3 o 4 días en encontrar su dirección en una libreta de mamá. Entonces me dispuse a hacer un viaje en el 60, un viaje en colectivo de San Isidro a Palermo.
Un viaje de 40 minutos, un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Si algún día se escribiera la novela de mi vida, suponiendo que tuviera interés para alguien, habría de dedicarse gran espacio a ese viaje que ni siquiera me acuerdo en qué fecha realicé. ¿Cuál es el tema aquí? El viaje. Un viaje. El viaje. Muy bien. Y por último, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. ¿De qué habla aquí? De ¿Podría amor. repetirlo, profe? Caché. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como bien dicen, amor. Vamos ahora a nuestro ticket de salida.